Bien, continuando con el tema, tenemos investigaciones según los datos empleados y aquí hay tres. Es la investigación cuantitativa, cualitativa y la mixta o la combinada. Y vamos a ver cada una de ellas. Primero tenemos la cualitativa. ¿Qué características tiene? No busca réplica, es decir, no busca que le repliquen la información, que le contesten. Se conduce de una forma muy natural. Los significados se extraen de los datos, es decir, toda la información es a través de los datos que se recopilan y no tiene un fundamento estadístico. No es necesario que se hagan muestreos para poder tener una información adecuada. Sus procesos, el primero es inductivo, es recurrente, es decir, se recurre varias veces a la misma información, a la misma fuente y no tiene una secuencia lineal necesariamente, es decir, se puede tomar en diferentes épocas o diferentes momentos, incluso hasta años, ¿no? Y sus bondades nos dan una profundidad de ideas, una amplitud de información, una riqueza interpretativa. Esto depende del investigador, de la universidad, por ejemplo, que investiga, del lugar, del tiempo, de la fecha, situación económica, preferencias, religiones, economías, etcétera, ¿no? Y para esto tiene que contextualizar el fenómeno que está sucediendo, es decir, este fenómeno sucedió en tal momento, en tal fecha, en tal lugar. Y eso es importante para poder determinar esta investigación. Algunos ejemplos son, por ejemplo, estado civil, soltero, casado, viudo, divorciado, ¿no? No estoy 94.5% divorciado porque no se puede medir, por ejemplo, eso. O la sed de una persona es mucha, poca. ¿En base a qué se podría medir estadísticamente una sed? Eso es imposible porque eso depende de cada persona y no hay un margen de comparación. La clasificación no numérica de un examen está aprobado o no aprobado. Color de ojos marrones, azules, verdes, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos una gráfica entre la cuantitativa y la cualitativa. La cuantitativa habla más de datos estadísticas y la cualitativa, perdón, más de opiniones. Aquí vemos un ejemplo claro, por ejemplo, en las redes sociales, que habla mucho sobre qué les gusta a las personas. Y en esto se basa muchas de las investigaciones, por ejemplo, de Facebook, Twitter, para colocar estratégicamente en nuestras páginas de nuestros celulares ciertos productos que nosotros piensan que podemos comprar. Y esto, bueno, esto pues ayuda mucho tanto al marketing, ¿no? También tiene que ver con la teoría de los colores y nuestras opiniones. Por ejemplo, eso depende del éxito de páginas como Facebook, Twitter, porque son páginas que han estado vigentes o se actualizan de acuerdo a las características que las personas buscan en ciertas regiones. Si ustedes ven un Facebook eh, aplicado en otro lugar, por ejemplo en Arabia Saudita, en el Canadá, los logos cambian, las formas cambian, porque esto está muy estratégico para cada región, para cada lugar, ¿no? Por ejemplo, como los comerciales, las pastas de dientes, en México no solamente se ven sonrisas limpias o un odontólogo recomendándolo, porque eso es lo que los mexicanos compramos, pero en otras partes, por ejemplo, como en España, se ve la persona cepillándose los dientes, incluso escupiendo, ¿no? Cosa que en México eso no sería bien visto. ¿En dónde se puede aplicar esto? En la carrera de ingeniería civil. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen donde se ven materiales naturales, como la fibra de coco y otros más, como aislantes térmicos. ¿Qué características nos dan? Pues si es térmico, no es térmico, es acústico, no es acústico, qué grosor tiene. No requerimos datos estadísticos para poder utilizarlo, pero sí sus cualidades o sus bondades. En el siguiente está el cuantitativo y este es uno de los más utilizados porque tiene más fundamentos de investigación. ¿Qué características tiene? Mide los fenómenos, utiliza estadísticas, emplea la experimentación una y otra vez en ciertos casos, analiza la causa y efecto de una situación. Sus procesos es secuencial, es decir, tiene un orden estratégico de pasos que no se pueden saltar, es deductivo, es decir, se deduce la información, se tiene que probar para poder ser completamente ejecutado o ya realizado y analiza la realidad de forma objetiva, es decir, no interpreta aquí opiniones, sino son los hechos. ¿Qué bondades tiene? Generaliza resultados, es decir, por ejemplo, la misma vacuna, ejemplo, ¿no? Misma vacuna de penicilina me sirve a mí que a ti hace, no sé, aquí a ti en México o en otro país del mundo. ¿Por qué? Porque sí genera resultados comunes. Control sobre los fenómenos, es decir, que se pueden medir los fenómenos a lo mejor en un laboratorio. Como otro caso, por ejemplo, del COVID que tenemos ahorita, cierto tipo de cepa de COVID produce esas enfermedades a lo mejor
En niños no se nota tanto, en adultos mayores más, en personas con enfermedades no controladas más. Es una investigación muy precisa, sí se puede replicar con otros casos de estudio o con otra información o con otra investigación, y esto nos ayuda a la predicción. Es decir, por ejemplo, ¿no? Predecir un fenómeno con enfermedades, con situaciones económicas, etcétera. Y aquí tenemos dos gráficos. El primero es un gráfico de las elecciones en Estados Unidos, y esto es una investigación muy analizada en Estados Unidos sobre los candidatos, tan analizada que solamente tienen dos candidatos para los partidos que hay, ¿no? Solamente para los partidos. En México no es tanta la información así, aún así se busca tener el porcentaje de votantes por zonas, y esto nos da una predicción un poco antes de las elecciones, ¿no? Y aquí tenemos otro que es la pobreza y desigualdad en México, también con porcentajes. Esto se hace de forma estadística, que comen, que no comen, cuánto pesan, en base, por ejemplo, a sus estudios médicos, a sus estudios clínicos. ¿Dónde se aplica esto en la carrera de ingeniería civil? Bueno, aquí tenemos una presa. Esta presa se tiene que tener un estudio muy minucioso de la presión, de la cantidad de la presión del agua a través de esta estructura. Para esto se tiene que calcular qué acero, qué porcentaje de acero, cuánto grosor, qué concreto se debe colocar. Incluso pues hay ingenieros que ocupan todo un sistema para poder realizar esto, ¿no? Entonces es una investigación muy exhaustiva que se tiene que hacer antes para poder realizar un proyecto así, sobre todo un proyecto que si pues no funciona al 100%, puede ocasionar daños a personas o a terceros, ¿no? Tienen una tarea que ahorita voy a colocar en la plataforma de Google Classroom, y cualquier comentario o duda, aquí estoy para servirles.